Salud y mucho más es un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida, producido por el distinguido médico e ingeniero Dr. José Antonio Cisneros. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era la salud, la concepción moderna de lo que es la salud. Bueno, esta semana hablaremos sobre la medicina, dándole continuidad pues a este tema principal que desarrollamos en cada programa. Y el capítulo anterior, para aquellos que no lo pudieron escuchar, lo pueden oír de nuevo por saludymuchomás.com. Pero entonces, si ya sabemos qué se considera salud, vamos en este programa de hoy a hablar qué es la medicina. La medicina hoy por hoy se considera como un conjunto de técnicas y conocimientos orientados a preservar y recuperar la salud del ser humano. Fíjense, es un conjunto de técnicas y conocimientos. También se habla de la ciencia médica, en virtud de que utiliza el método científico, pero no todo lo que se hace en medicina se hace exclusivamente por producto de una investigación científica. Muchas cosas son tradicionalmente empíricas. Y la medicina entonces se basa en una serie de procedimientos. El procedimiento más común y el más importante, porque es el que le da comienzo a todo, es lo que se llama el diagnóstico médico, que es la identificación clara de los problemas que aquejan al paciente. Una vez que se establece el diagnóstico, la medicina busca el tratamiento, que son las disposiciones a tomar para aliviar las enfermedades, tratando de alcanzar, si fuese posible, la curación. Y dentro de esta concepción de la medicina, no solamente es responsabilidad del médico el diagnóstico y el tratamiento, sino también la prevención, es decir, establecer cuáles son las causas que producen una enfermedad y, de una u otra manera, las medidas que hay que tomar para que la enfermedad no se reproduzca o no aparezca en primer lugar. Pero la medicina que conocemos hoy no siempre fue así. En las primeras civilizaciones y culturas, la medicina estaba basada en prácticas de dos tipos. El empirismo, que era aquellas cosas que la gente sabía y utilizaba porque habían funcionado en el pasado sin conocer exactamente cómo, y era de carácter pragmático. Se utilizaban hierbas, remedios caseros obtenidos de la naturaleza, y las personas que tenían mayor experiencia, usualmente eran las personas más longevas en la comunidad, las personas que eran más viejitas, esas personas, pues por la experiencia que habían tenido, tenían una suerte de recetario de medidas empíricas que en un momento dado ellos utilizaban para curar enfermedades basados, como les dije, en esto de funciona pero no sabemos cómo. El otro aspecto de la medicina antigua era el concepto que llamamos mágico-religioso, que era atribuir el fenómeno de enfermedad a una suerte de acto mágico, de conjura, de hechizo, que era un castigo que se le daba a ciertas personas por alguna razón u otra, y la curación pues tenía que estar dada pues por un acto religioso o mágico. De ahí viene la brujería, pues el hecho de la percepción de que muchos de los problemas del ser humano que tienen que ver con su salud son castigos de ciertos dioses, y por supuesto la reparación, la restitución de la salud requiere una serie de sacrificios o de ritos que en un momento dado se hacían. Esa medicina, que curiosamente todavía se practica en muchas comunidades a nivel mundial, tiene unas variantes interesantes en lo que es la concepción moderna de la medicina. De tal manera de que los médicos que practicaban esa medicina mágico-religiosa eran esencialmente los famosos brujos o sacerdotes. Es interesante que estos personajes o estos médicos antiguos tenían como siempre un papel protagónico en la sociedad, y una de sus características básicas eran los ritos y las ceremonias. Todo estaba rodeado de una suerte de procedimientos rituales que hacían el acto médico. Es interesante porque a pesar de todo este carácter mágico del acto médico antiguo, era muy importante desde entonces la relación médico-paciente, es decir, la interacción del mago o del brujo o del sacerdote con el paciente. Esa comunicación que había de una u otra manera, que se ha mantenido a través de los siglos a pesar de la introducción del método científico en la medicina. Luego basamos, a partir de los años 500 a.C., ya hay evidencia de la palabra técnica usada al acto médico. Y es la percepción de que ya la enfermedad era originada por fenómenos naturales y no mágicos o religiosos. Y que estos fenómenos naturales podían ser modificados o revertidos a través de una suerte de técnica. Y ese fue realmente el germen de la medicina moderna. Aunque por más de 2 milenios
habrían otras corrientes como el mecanicismo y el vitalismo que se incorporaron en modelos de otras culturas de larga tradición médica, como es la cultura china. Aún así, el germen de la medicina moderna vino de esta concepción de la técnica y de que las enfermedades estaban producidas por fenómenos naturales. Esto dio origen a la figura del médico ya como un técnico, como un personaje que dominaba un conocimiento y una serie de procedimientos para curar a las personas. Y quizás una de las mayores evidencias del desarrollo de la medicina en etapas antiguas era la cirugía. Desde las épocas de los egipcios se conocen evidencias de actos quirúrgicos como el perforar un orificio en el cráneo para disminuir la presión intracraniana, la que se llama la trepanación de un cráneo, y se ven en las biopsias de muchas momias y de restos de personales antiguos el hecho de cambios en la anatomía producidos por el hombre, no necesariamente por un trauma natural. La botánica en esa época era la fuente de todos los medicamentos, es decir, no había síntesis de medicamentos, de medicina, todo se recurría a la naturaleza y el conocimiento que se tenía era esencialmente empírico. Ya desde esa época, desde hace unos 2000 años, comienza el interés del ser humano por observar el interior de su cuerpo. Se comienza la disección de cadáveres y empiezan desde artistas a médicos, a curanderos, a examinar el interior del cuerpo tratando de encontrar evidencias de cómo funcionamos por dentro, cuáles son nuestros órganos, cómo funcionan los órganos, etc. Y de esa manera progresa la medicina hasta llegar al siglo XX. En el siglo XX, primero se hicieron grandes descubrimientos anatómicos y fisiológicos en el siglo XIX. Incluso se descubren los rayos X en el siglo XIX, se descubren una serie de hallazgos sobre la fisiología del ser humano, se descubre cómo funciona el sistema cardiovascular, pero es en el siglo XX realmente donde la medicina adquiere su carácter científico que tiene hoy día. Se consolida pues ya como una ciencia, aunque aún así esta medicina científica basada en evidencia se fundamenta sobre un paradigma biológico, es decir, la concepción de la enfermedad es enteramente de carácter biológico. Pero aún así, como les dije en el programa anterior, se propone un modelo de salud de enfermedad que incluye los factores biológicos, psicológicos y socioculturales. El siglo XXI, que ya estamos aquí en más de una década del siglo XXI, no solo ha revolucionado el conocimiento biológico y el desarrollo de técnicas extraordinarias en biología molecular y en otras terapias, como la cirugía robótica y el uso extenso de computadores en medicina, el diagnóstico por imágenes que permite pues visualizar el interior de los órganos sin abrir la piel, sino que además de todo este desarrollo de la medicina científica, en los últimos 10 años ha habido un resurgimiento de antiguas formas médicas, como es las famosas técnicas de medicina alternativa. Y hoy por hoy pues ha vuelto a tener una gran vigencia la medicina ancestral china y la concepción holística del paciente, de la cual hablaremos en futuros programas sobre esta visión ahora que recupera de una u otra manera algo del carácter mágico y subjetivo de la medicina de antigua. La concepción de que el ser humano no es una máquina que se daña, que hay que reparar y que por lo tanto necesita un técnico que es el médico que viene y la repara de acuerdo a un procedimiento científico, sino que el ser humano es algo más que una simple máquina, es una entidad de tipo emocional, con un componente espiritual importante, y que esa faceta espiritual y mística del ser humano tiene un impacto en su salud. Y médico que no reconozca esto, pues está viendo al ser humano no como un ser, como un alma que está enferma, sino como una máquina que se dañó. De tal manera de que a pesar de los avances de la medicina, hoy por hoy yo pienso que todo médico debe aspirar, antes que todo, curar la mayoría de las veces, pero aliviar y consolar siempre al paciente. Porque antes que todo, el lema de todo médico debe ser primero no hacer daño. Así es que ese es el comentario del día. En el próximo programa ya habremos cubierto el tema de la salud y la enfermedad, la medicina, y hablaremos sobre la enfermedad. Hablaremos cómo saber que estamos enfermos, cuándo ir al médico, qué tipo de médico debemos acudir y muchos otros aspectos que tienen que ver con la información que usted debe tener a la hora de enfermarse o de prevenir las enfermedades.
Y ahora entonces un mensaje de salud para ustedes. Salud y mucho más. Medicina, tecnología y calidad de vida. Visita nuestro portal saludymuchomás.com, donde encontrarás este y otros programas. Escúchanos cada domingo a las 11:30 de la mañana.